Mensaje del Divino Maestro recibido por el hermano Daniel en la Ciudad de México el 21 de septiembre de 1977 y transcrito por nuestra directora Karenka para los hermanos de Colombia en Bogotá el 21 de agosto de 1987. Sermón en la montaña. La vibración de vuestro ser hace que retumbe en vuestro interno una gigantesca ola de luz, ya que en pos de ella venís en la armonía más excelsa, en la comunión con la naturaleza, poniéndoos en contacto con la tierra que os dio el ser y a la cual habéis de rendir su tributo, como una vez en el tiempo volváis a trevolar a las moradas de luz eterna. En comunión con la naturaleza, Madre amantísima, que en sus brazos os cobija, que silenciosamente os enseña instante tras instante que vuestra propia vida o la de ella, convertida en edades planetarias, mostrando su propia evolución a través del descubrimiento que de ello podáis hacer, cuando vuestro intelecto acucioso investigue en sus propias entrañas, vibrando en la armonía de la propia naturaleza, mi espíritu manifiesto se hace, mi luz para iluminar vuestro entendimiento, mi amor para derramarse en vuestros corazones, mis bienaventuranzas para vosotros, que también en la montaña vinisteis siguiendo mis pasos, para todos y cada uno de vosotros, que en vuestro interno bien sabéis lo que lleváis, que dentro de vosotros vibra y palpita el escenario en que estuvisteis hace 2000 años, siguiendo mis pasos, escuchando también mi palabra que antes como hoy resonaba a los vientos para decir: amaos los unos a los otros como yo os estoy amando. Ama a tu prójimo como a ti mismo y encuentra que tu prójimo no es solamente aquel que te pide de sus labios la ayuda que necesitas. Te he dicho que encuentres en tu prójimo, en la parte en que lleva la esencia que vibra en tu propio ser, la esencia divina, esa esencia maravillosa que es la divinidad, es la que debéis identificar en toda la creación. Hoy te pones en contacto con la maravilla que es la manifestación de mi Padre, que es el vuestro, en sus 4 elementos, que son la manifestación en la forma material, el aire, el agua, el fuego y la tierra, combinándose entre sí para dar forma a lo que vosotros podéis percibir a través de vuestras pupilas materiales, y vibrando en ello está mi espíritu, y vibrando en ello sois, aunque estéis en la inconsciencia de esa realidad. Mas cuando aprendáis a armonizar vuestro cuerpo en cada uno de sus elementos, con los elementos que constituyen todo el universo, gran armonía estaréis creando, y al estar generando la armonía en el movimiento que estáis ocasionando, tal movimiento será la paz manifestada en vosotros, porque os he dicho que la paz no es suprimir el movimiento, no es caer en la inactividad. La paz es entrar en la actividad armoniosa, es el movimiento en armonía. Ved cómo los vientos se mueven en la armonía, cómo la tierra sigue su curso en su propia evolución, y el fuego incandescente elevándose en hoguera sirve también a su propia evolución, y las aguas en su movimiento rítmico, profundo, van siguiendo los destinos señalados por los seres que allá, donde vuestra mente no alcanza a concebir, ellos han concebido en su propia mente la creación de los mundos, y vuestra mente, tan pequeña y tan infantil, vibrando conforme a los patrones de vuestro planeta, que os he dicho es un minúsculo grano,
un corpúsculo en el infinito, y vosotros lo eleváis a una jerarquía tal que os sentís reyes de la creación, cuando no sois más que una célula del Padre, todos vosotros considerados como una humanidad poblando este minúsculo grano, este minúsculo polvo que refleja la luz de la eternidad. Cuando veis un rayo de luz y veis las partículas de polvo, tal podéis comparar el suelo que estáis pisando en toda su dimensión universal, y vosotros, y para vosotros resulta tan grande. Pero os digo que sois infantiles, aún vibrando dentro de ese propio patrón vibratorio de este planeta, mas sois pequeños e infantiles, porque vuestra mente no alcanza a trascender ni a volar a las alturas inconmensurables y encontrar todas las muchas moradas de mi Padre, y pensáis en el infinito salpicado de estrellas. Únicamente lo está para daros gusto a la mirada, mas no encontráis el mecanismo universal que hace que todo gravite dentro de una gran armonía, dentro de una perfección de movimiento que vuestra mente no alcanza a comprender, porque vuestra mente, entregada a los placeres mundanos, entregada al contemplar los resplandores engañosos de los metales vanos, del oro y de la plata, que engañan vuestra mirada, de las piedras preciosas que engañan vuestra fantasía, perdéis de vista la verdadera luz que está en vuestro propio interno. Descubrid, adquirir conciencia de lo que sois, amados míos, porque los tiempos son llegados ya, y a vuestras puertas están llamando. Mas en estos tiempos proféticos, que son la transformación de la humanidad en su continuo peregrinar en la escala infinita de la evolución, debéis adquirir conciencia también de que no es un hecho catastrófico la transformación necesaria para que una humanidad siga adelante en su progreso, que si muchos errores han cometido los seres encarnados en civilizaciones anteriores, acreedores han sido al sufrimiento y a la condenación, pero esta no es perenne sino relativa en el tiempo, y llegando a su propio límite habrán de volver a contemplar la luz, pero es en estos periodos cíclicos que se realizan de cuando en cuando para propiciar la evolución de los seres. No debe haber para vosotros motivo de intranquilidad, puesto que vengo a deciros que vuestra salvación no es la salvación de vuestro cuerpo. Entended y comprended mi enseñanza, que jamás he de venir a derogar las leyes de mi Padre, que vengo a ver que se cumplan, y dentro de ese cumplimiento vosotros podéis marchar con la frente muy en alto, y los galardones de la alta espiritualidad, que adquiráis conciencia de cuál es la salvación, amados míos. Salvad vuestro interno. Es una transformación de un plano material. Solamente lo que esté en su propio patrón vibratorio habrá de sucumbir en estos movimientos. Solamente lo que es del César habrá de seguir al propio César. Solamente el cuerpo habrá de perecer en los movimientos telúricos. Pero lo mismo da que perezca en un movimiento telúrico, que perezca plácidamente en el lecho postrero del santo iluminado por la paz de su propio interno, o que en un accidente perdáis la vida violentamente, o cuando la estáis perdiendo inoficiosamente, entregados a las guerras por disputas y riñas de las fronteras, argumentando pelear por una patria, por un pedazo de tierra, que al final de la lucha ni siquiera presenciáis la consumación del acto. No es esto lo que vengo a predicaros, es el romper las fronteras y hacer de todos vosotros verdaderos hermanos, una verdadera fraternidad. Los lazos estrechos de la espiritualidad
sean floreciendo en vuestro interno, y entonces no distingáis raza, credo, religión, filosofía o secta, no distingáis sexo ni edad, y entrelazando vuestras manos, tomándoos de ellas, vayáis como los enamorados por el sendero del amor. ¿Por qué pensáis acaso que esto es un romanticismo? No solamente esto, amados míos, puesto que lo que sublima a los enamorados es precisamente el amor. Y con amor os vengo a hablar, y de él os estoy hablando, para que vibre en vuestro corazón y sintáis entonces en todos vuestros hermanos el acercamiento más profundo, más íntimo y recóndito, sin ver la figura externa que os hace aparentemente diferentes. Mas recordad, yo os insisto, no es este cuerpo vano, no es este cuerpo que estáis llenando con vanidad y adornáis superficialmente con las sedas traídas de países lejanos, con piedras preciosas extraídas de la profundidad de las entrañas de la tierra, arriesgándose la vida de muchos de vuestros hermanos. No es este el cuerpo que es instrumento del placer, el que os sirve únicamente para saciar vuestros apetitos, al que vais a salvar. No, no, amados míos, debéis entender que es el cuerpo que sobrevive, aquel que no muere, aquel que vive eternamente, el que debéis salvar, porque mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino de los cielos, y este es el que vengo a ofreceros en las viandas celestiales, para que comprendáis, para que entendáis que no debéis cometer locuras, que no debéis ir contra lo que la razón dicta, que ya no es el tiempo de la fe únicamente, tomada ciegas y sin los principios de la ciencia, sino que debéis fundamentar vuestra fe en los principios que iluminan vuestro entendimiento, que si habéis evolucionado a través del tiempo, la ciencia os ha propiciado el conocimiento, y el conocimiento os da la verdad, aunque ésta sea relativa, y la verdad os hace libres, amados míos. No podéis ir en contra del conocimiento racional del humano, porque entonces irracionalmente estaréis usando vuestra razón. Mas os valiera no tener uso de razón y comportaros entonces conforme al instinto que induce a los seres de las escalas evolutivas inferiores a conservar su vida dentro de los lineamientos espirituales que corresponden a esas franjas vibratorias. Mas comprended, amados míos, debéis entender perfectamente bien que es vuestro interno, vuestro ego superior, lo más alto de vosotros mismos, lo que al morir la carne se libera. Eso es lo que vais a salvar, porque al hacerse las transformaciones geológicas, encontraréis entonces un nuevo tenor vibratorio, y en cumplimiento a una ley de afinidad seréis atraídos conforme a vuestra propia vibración, hacia la diestra o a la izquierda del Padre, simbolizadas por el Edén, por el paraíso en que quedará convertido este planeta, y por aquel que por nombre de vuestros libros antiguos identificáis como Ajenjo, y que Juan el amado así lo dijo, mi muy amado discípulo, y que hoy en vuestro vocabulario espiritualista llamáis Arcóbulus, planeta extraño, lugar donde no podéis identificar exactamente su origen, pero de cierto y en verdad os digo que una verdad existe y un hecho que no necesita más demostración, que si es necesaria la evolución del hombre, habrán de ser separados los buenos y los malos, dentro del concepto relativo que tenéis de bondad y de maldad. Mas si bondad es lo que os vengo diciendo, amar a vuestro prójimo, hacer a vuestros hermanos lo que gustosamente ansiáis recibir, pensar de vuestros hermanos como quisisteis que ellos pensaran en vosotros, y esto no necesita más explicación.
Esto no necesita desmenuzarse más en palabras incomprensibles para el hombre, que únicamente vienen a ofuscar su entendimiento y vienen a confundir más a lo que las distintas sectas han tratado de poner tras un velo de ignorancia, tras un velo de dogmatismo, ocultando la verdad y haciendo aparecer únicamente cosas que no son verdades, revelaciones de un cielo que no se gana con dinero, revelaciones de una gloria que no se gana con unas mandas eclesiásticas, que no se gana con servicios religiosos, una gloria que no es solamente un lugar después de la muerte, y una gloria eterna en contraposición de un infierno eterno. Y no hay tal, amados míos, pues sí hay una ley de causas y efectos, que es en principio amor y rige todo cuanto existe en el universo. De cierto, y en verdad os digo, que ese amor también es misericordia, y el Padre que vosotros no alcanzáis a comprender, es portentosamente grande, mucho más grande que la figura humana que tenéis de un padre o una madre, mucho más grande, amados míos. La suma de un padre o una madre material no alcanza a describir la grandeza del Padre que os ha engendrado en el Espíritu. No tiene límite, no tiene forma, y ¿a qué lo queréis reducir vosotros? A una simbolización de un hombre anciano lleno de sabiduría, mas no ridiculicéis con la forma la grandeza de ese Padre. Sentid el gran todo, sentid el universo entero, no solamente aquello que es vuestro planeta y que os digo es un punto minúsculo resplandeciendo en los haces de luces eternas, sino mandad vuestras mentes a los confines universales y mirar que vuestro sistema solar no es más que un átomo de la gran cosmogonía universal, y extendiéndose hacia las fronteras que no podéis alcanzar, viajad en el espacio y en el tiempo, rompiendo las barreras que os limitan. Llegad más allá y conceptuad en vuestro interno, en lo más profundo de vosotros mismos, a ese Padre que os vengo a decir. Debéis universalizar más vuestro concepto de Dios, no limitarlo a la pequeñez humana, sino, humano bendito, divinízate para poder sentir al Padre que te ha dado la vida. No tratéis de humanizar lo divino, porque resulta muy difícil para vuestra mente el tratar de hacerlo, y es más fácil divinizar vuestras existencias y en Cristo convertiros, para que entonces vengáis a mí, porque yo soy el camino que conduce a la vida eterna, porque siguiendo mi ejemplo, el ejemplo que os di, de cómo amar a vuestros hermanos, de cómo curar a los enfermos, de cómo bendecir a los que os maldicen, de cómo perdonar a vuestros enemigos, de cómo amar a los que os crucifican, de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todo esto no lo habéis entendido. Y 2000 años han pasado en vuestro calendario y el tiempo va sin que nada lo detenga, y vosotros tal vez una vez más moriréis en la inconsciencia si no os apresuráis a despertar a la gran verdad que os estoy revelando. Y digo una vez más porque muchas veces habéis muerto y otras tantas habéis resucitado, y aunque no son inoficiosas vuestras existencias, habéis desperdiciado el tiempo miserablemente, entregándoos a rendir culto y tributo a todo a todo el mundo del César. Os habéis perdido en vuestros afanes, vuestro corazón está puesto en las riquezas materiales, y os dije, donde está tu corazón, allá están tus tesoros, y donde están tus tesoros, allá está tu corazón. ¿Qué has hecho, humanidad bendita? Poner tu corazón en los tesoros materiales y dejarte llevar por las ansias incontrolables de los deseos insaciables de tu ego inferior.
de tu instinto que proviene de las escalas inferiores evolutivas, y dejándote esclavizar por el oro, por las piedras preciosas, por las sedas que enaltecen tu vanidad, te has dejado llevar en un caudal de vanagloria y has escuchado las palabras vanas que pronuncian tus hermanos cuando están ensalzándote, cuando te están haciendo sentir grande en la materia, y te pierdes entonces en los devaneos de la mente. Te pierdes entonces porque tratas de sentirte grande, y la tentación simbólica del demonio ofreciéndote el reino llega a conquistarte, y vas con él a tomar posesión del trono, y te olvidas de todo esto que te estoy revelando, de las verdades espirituales, de las verdades intangibles, de las verdades eternas, de las que siempre han sido, de las que son hoy y serán eternamente. Ya no dejes que tu mirada sucumba ante el atractivo de la materia. Os he dicho que sois insaciables en vuestros deseos. ¿Por qué no detenéis el corcel brioso que domina vuestra propia materia, que es vuestra propia materia y la parte más densa de vuestras vibraciones, y en las emociones y sentimientos que constituyen vuestro cuerpo álmico? Mas de todo esto, vuestra mente puede convertirse en el jinete que pueda dominar, que pueda controlar a ese corcel brioso de la materia, y no dejándose llevar por los impulsos naturales, pueda el hombre, en su parte superior, reinar sobre la naturaleza, y a los vientos decirles detente, y se detendrán, y a las tempestades decirles obedezcan, y obedecerán, y a la tierra decirle que se abra en sus entrañas, y en sus entrañas a los demonios devorará, a las aguas caminar sobre ellas simbólicamente y dominar de ellas su movimiento, y al fuego también en su movimiento candente dominarle su energía, y el hombre se convierte en un verdadero mago y sacerdote. El hombre se convierte en mago porque está realizando un magisterio, se ha convertido en maestro, en un verdadero sacerdote, porque ha tomado a cuestas la misión de enseñar y evangelizar a los hermanos, y sacerdotes sois cada uno de vosotros. Os he dicho, no necesitáis la ordenación como sacerdotes en determinada secta. Sacerdotes habéis sido antes de tomar materia, cuando juramentasteis servir la causa noble de las luces resplandecientes, las huestes espirituales de la luz. Entonces os consagrasteis como tales y os investisteis con la promesa solemne de llevar el mensaje a vuestros hermanos, y en la potencia lleváis el magisterio para realizar el gran dominio de toda la fenomenología de la materia. Y no busquéis más en fenómenos extrasensoriales o parapsicológicos, como vosotros llamáis, sino buscad humildemente la esencia dentro de vosotros mismos, y veréis entonces cómo no es menester ser un medium, un mediador de mi palabra, pues cada uno de vosotros se convertirá en excelso enviado, cuando despojándose de toda materialidad, dispuesto esté a servirme para que yo inspire su palabra, para que su verbo conquiste a las multitudes, para que abriéndose las puertas cerradas de todos aquellos enclaustrados en su propio encierro mental pueden abrirse y sean convenciéndose de mi palabra, porque mi palabra convencerá cualquiera a ella que a ella llegue, y vosotros, mediadores de mi voz, que estáis haciendo postrados en vuestro lecho, como aún os contemplo. ¿Qué estáis haciendo, olvidando la misión que os he encomendado y de la cual vosotros juramentasteis llevar a su cumplimiento fiel, enseñando con el ejemplo vivo que redime, no solamente con la palabra lanzada al viento? Esto es lo que os vengo a decir, que habéis caído en incumplimiento, porque no os pido que llevéis el mensaje de una nueva religión, o de un nuevo sectarismo, o de un nuevo espiritualismo,
de un nuevo concepto dentro de las filosofías doctrinarias. No, amados míos, os vengo a pedir que precisamente hagáis todo lo contrario, que no prediquéis un sectarismo más, que no prediquéis una división entre vosotros, hermanos, que no toméis estandarte que particularice vuestra enseñanza, sino que por todo estandarte vuestro rostro muestre un semblante de paz y de amor, y por todo galardón vuestras manos impuestas en los enfermos y realizando la transmisión de las energías que tenéis en vuestro propio ser, curar a los enfermos. Mas poca es vuestra fe, y ni un grano de mostaza podéis mover, amados míos. Mucho menos aún podréis mover la montaña, que representa la gran cantidad de pasiones en las cuales estáis apresados, de las cuales sois esclavos, de las sensaciones y emociones de vuestro cuerpo, que vuestro cuerpo habitualmente viene sintiendo desde su progreso, desde su evolución del seno materno, y se ha ido desenvolviendo en su educación infantil, y ha sido llenado ese vaso maravilloso que es la infancia, ha sido llenado con los hábitos que son destructivos para vuestra existencia, ya que desde pequeños os vais transmitiendo de generación en generación la alimentación errónea y los malos hábitos en vuestra propia existencia. Y hoy llegáis al momento culminante en que debéis utilizar vuestro cuerpo, en que debéis utilizarlo en una forma adecuada, como una sintonización de un radioreceptor para captar los altos mensajes espirituales dentro de vosotros mismos, sin necesidad de un intermediario, sin necesidad de un portavoz extraño a vosotros mismos. ¿Y qué encontráis? Únicamente todas las lacras que habéis venido arrasando, y que os encontráis llenos de tumores, os encontráis presa del cáncer, os encontráis presa de los ácidos úricos, os encontráis llenos de todas las enfermedades, y vuestro tiempo precioso, en vez de orar en favor de vuestros hermanos, se elevan vuestras palabras para clamar un poco de salud, pensando que el Padre se ha complacido en llenaros de enfermedades. Y vosotros clamáis misericordia, vosotros pedís un rayo de luz, pero no os dais cuenta que la luz os inunda y que estás volviendo vuestros ojos a vuestra mirada, ocultándoos, haciendo una concha dentro de vosotros mismos, un mundo de oscuridad, como temían aquellos al recibir el mensaje que provenía de las grandes alturas, ocultaban su rostro. Así, vosotros también ocultáis vuestro propio rostro y no queréis saber de la luz que resplandece, y preferís entregaros a los placeres, preferís entregaros a todas las sensaciones del mundo. Más insaciables sois, no tenéis medida en vuestros deseos. Os enseñé, allá en la distancia, a través del príncipe que renunció a todo su palacio y a todo el mundo y a toda la corte, para ir a meditar en el silencio y en la naturaleza. Os dije, mata el deseo. Mas no habéis comprendido lo que esto significa. No deseéis más de lo que ya tenéis, pues si eternamente estáis deseando, nunca tendréis una satisfacción, pero si muy poco deseáis, si lográis controlar tus propios deseos, veréis cómo todo lo que llega a vosotros es por añadidura. Pero insaciables vais, caminando sobre la dignidad de vuestros propios hermanos, vais destruyendo su propia existencia, insaciables de poder, vais destruyendo y encadenando sus mentes y sus cuerpos, condenándolos al sufrimiento. Pero el objetivo final vuestro ha de encontrar finalmente su propia saciedad. Encontraréis de los placeres mundanos, encontraréis del placer que os da el autoritarismo sobre vuestros hermanos. Queréis regir sobre ellos, que vuestro ego mental, vuestra vanidad, vuestra personalidad
resalte sobre la de ellos. Muchas veces lo conquistáis, muchas veces lográis llegar a esas posiciones encumbradas, y cuando llegáis a ellas, mirad, amados míos, lo que habéis hecho. Mirad a vuestra propia mente, y qué tenéis en vuestras manos sino un hueco profundo lleno de nada absolutamente, porque dentro de vosotros mismos está la profunda oquedad de las cavernas, y os sentís más solos que el más pobre de los desventurados que ha sido abandonado a su propio destino, porque aún los huérfanos gozan del privilegio de ser comprendidos y de causar misericordia. Mas vosotros, encumbrándoos en vuestros propios placeres y autoridad, no encontráis la misericordia, porque únicamente encontráis la ansiedad de aquel que se encuentra debajo de vosotros. Encontráis la condenación del justo, porque siempre os condenará aquel que ve con claridad diáfana y transparente, y vosotros no comprenderéis que os estáis perdiendo en el mundo de la materia. Es por esto que mi enseñanza no la entendéis, amados míos. Cuando os vengo a hablar de la salvación y cuando os digo, venid a la montaña olvidándoos de vuestros bienes, tratáis de malbaratar vuestra hacienda y entonces vais contra la razón humana. Os digo que vengáis a la montaña donde mi sermón de hace 2000 años todavía está vibrando, mas no es el lugar físico, es el punto geográfico a lo que quiero que vengáis, es a vuestro propio interno, donde la montaña se yergue ante vosotros y en su cúspide tiene las luces resplandecientes que capta el horizonte. La montaña de la espiritualidad que tanto trabajo os costará escalar, porque llena de precipicios y de abismos está, porque rodeada está de tentaciones, porque está rodeada de todo aquello que es la materialidad y os puede hacer caer y descender a los abismos espectrales, donde vuestra materialidad y vuestra conciencia una vez más se pierda y perezca vuestro cuerpo, y no se salve vuestra alma por estar condenados y ser siervos de la materia. Pero dejad ya de servir al César y venid a mí, que os estoy llamando, amados míos. Os estoy llamando para que comprendáis cuál es mi reino, que mi reino no está fuera de este mundo, que está dentro de vosotros mismos, y que vosotros pobláis este mundo, que mi mundo no está más allá de vuestro sistema solar, sino que está más cerca de vuestras pestañas, más cerca de lo que vosotros imagináis, está dentro de vosotros mismos, que mi reino es el reino de los cielos en un estado de conciencia perfecto, donde la paz, que es armonía en movimiento, y es el movimiento en armonía, vibra eternamente, dejando traslucir su existencia a través de un semblante, que son los efluvios de la curación para los enfermos, que son la santidad para el que sabe ver con los ojos dignos, que es el consuelo para el desconsolado. Es una palabra, que esto no necesita demostración en el laboratorio que el hombre mismo ha creado, porque es tan evidente que solamente el ciego y el necio no la quieren ver, pues el hombre, con su laboratorio dado por Dios, que es su propio cuerpo, no ve acaso cómo funciona tan perfectamente y aún no ha podido crear una máquina semejante al cuerpo humano. Ha hecho los intentos desesperados por demostrar que todo es materia y nada más que materia, mas se encuentra con la barrera infranqueable de que el soplo que se le da al barro en sus propias narices, el hálito de vida, el científico no lo podrá entregar a través de su probeta, y así solamente la vida se gesta donde el Padre ha dado a la naturaleza en el punto femenino la fecundidad necesaria para procrear y engendrar, para multiplicar la especie, pero no como instrumento de placer. Así, amados míos, tanto el uno como el otro
han confundido los conceptos y no quiere ver la verdad evidente de la existencia del hombre, de la perfección que está plasmada en toda la naturaleza, con los pincelazos artísticos del artista supremo, con la inspiración del gran Dios amador de todos los mundos que ha sido conceptuado. Vive, vibra eternamente en propia mente. Ahí está conceptuada y ahí existe la naturaleza por la cual vosotros existís, en la propia mente de mi Padre, que es el vuestro. Esto no lo comprendéis, amados míos, porque estáis esperando encontrar un Dios allá, lejos, donde os han enseñado que después de la muerte lo vais a encontrar, pero antes debéis ser juzgados por un juez que no tiene justicia, por un juez que es cruel, que se satisface con condenaros al sufrimiento y que además tiene potestad para condenaros a los infiernos eternos. No hay nada más equivocado que eso. Todo parte del concepto equivocado que tenéis de Dios, pues Dios no está allá, lejos. Dios está en cada uno de vosotros, como en la tierra que estáis sentados, como en la pajilla que estáis sentados, como en el viento que sopla conforme a la voluntad del mismo, conforme a este presente también en la hoja del árbol, que no se mueve sin la voluntad del mismo, en el átomo, en la célula, en la micélula de vuestra propia existencia, como si lo dudáis también, abrid vuestros ojos un instante y mirad el sol que os ilumina, miles de veces más grande que vuestro planeta, tan insignificante contemplado a la distancia, y así se distorsiona la imagen que tenéis de vuestro propio Padre, y aún parece que vivís en la edad del medioevo, en la edad medieval de aquellos tiempos en que el oscurantismo llenaba todas las mentes. Mas hoy, resplandeciendo la luz ha de aflorar en los entendimientos para que comprendáis que Dios está presente en toda su creación y que fuera de Dios no existe nada, puesto que si fuera de Dios algo existiese, existiría otro Dios, y el Dios que os vengo a hablar es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente, pero habéis tergiversado los conceptos y queréis limitar a la forma mundana que os dicta vuestra propia mente la concepción dentro del límite del tiempo y espacio, a ese ser que es infinito y perenne. Tratad de profundizar más a través de vuestra propia mente a los arcanos celestiales para que sintáis, aunque no podáis comprender de la grandeza del infinito, al menos sentid que vuestro ser vibra, vibra en esa emoción sublime del ser, de sentir al Padre dentro de sí mismos, y no sintáis a vuestro Padre lejos de vosotros, que estoy más cerca de lo que vosotros podáis imaginaros, que mi Padre y yo somos el mismo. Aunque no comprendáis este misterio y vuestra mente se dé topes en ese enigma y no podáis penetrar en los arcanos celestiales con una poca fe, penetrad en ese umbral maravilloso y traspasadlo, y romper las barreras del tiempo y del espacio, y sentir entonces vibrar mi presencia en cada uno de vosotros, y armonizándoos con la naturaleza, y armonizándoos con todo cuanto existe, entonces sí veréis la grandeza del Padre, que no está allá lejos, sino aquí, en este instante, como siempre lo ha estado en el eterno presente, porque solamente vuestra mente conceptúa el pasado y el futuro, cuando en realidad solo existe un eterno presente. Así podéis entonces conceptuar a ese Dios que os hará vivir en una felicidad verdadera, en donde el cielo ya no es vendido a través de determinadas mandas, a través de cumplimientos religiosos que os he dicho, como si fuera un fraccionamiento de vuestro tiempo o un derecho después de pagar determinada cantidad de dinero. Ya no equivoquéis los conceptos, que el cielo está en cada uno de nosotros,
que sois vosotros el cielo mismo, que sois la verdad que no necesita demostración, mas encontrad dentro de vosotros mismos esta verdad que os estoy revelando, y salvad esta verdad que os estoy diciendo, salvadla de la inconsciencia. Ya no permanezcáis dormidos, despertad, porque sois como dioses encadenados, como gigantes que atados estáis a vuestras propias pasiones, a vuestra ignorancia, a vuestro fanatismo que os conduce a peores circunstancias de sufrimiento. Liberaos de todo ese dogmatismo, de todos aquellos ismos que os conducen a peor ignorancia y a sufrimiento total, que ya no encontráis las puertas de la salvación y tan cercanos estáis a ella, amados míos, como es mirar dentro de vosotros mismos, como el detener vuestro paso un instante y miraros frente a un espejo y humildemente reconocer lo que sois, todos los defectos que tenéis y los errores en que continuamente caéis, mas daros fuerzas vosotros mismos al contemplar siempre vuestro deseo de seguir siempre adelante, y entonces, modificando el concepto, modificando la idea que tenéis de vosotros mismos, ya no veáis pequeños cuando, no os veáis pequeños cuando decís, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, mas di una sola palabra y mi alma quedará sanada. Yo sé que ahí os sentís muy pequeños y dignos sois de que yo llegue a vosotros como presente estoy en cada uno. Mas, ¿por qué no veis, amados míos, la grandeza fatua que tenéis en vuestra vanidad? ¿Por qué no veis en vuestro espejo de la vida y os contempláis en esa grandeza engañosa y esa la cambiáis por una humildad, por una sencillez, por una blancura en vuestros ropajes, en vez de la rebuscada galanería que tratáis de perderos en la moda más reciente, olvidándoos que hay quienes andan en harapos y sus cuerpos desnudos están tiritando de frío, y quienes no tienen ni siquiera un mendrugo de pan para llevarse a los labios, y miles y millones de seres están muriendo de inanición, en tanto que vosotros os podéis dar los banquetes que mi Padre os permite. Y cuando pensáis en aquellos desaventurados, que sufriendo están lejos de vuestra existencia, pero no por ello están más lejos de mí, como cerca estáis vosotros, amados míos, y siento su sufrimiento, y os lo reclamo a vosotros, porque conciencia debéis hacer del sufrimiento de vuestros hermanos. Estáis entregados a clamar y clamar, a llorar y llorar desconsolados. Tantos son vuestros gritos, vuestros clamores, vuestros gemidos, vuestras alabanzas para recibir la dávida en vuestra propia persona, pero no podéis escuchar los lamentos de vuestros hermanos. Tan entregados estáis a ver vuestros problemas, que os olvidáis que hay cientos, miles de seres que están en condiciones paupérrimas, en condiciones verdaderamente inferiores a las vuestras, y que el sufrimiento está destrozando sus entrañas, y vosotros, inconscientes, amados míos, no os dais cuenta de qué tanto podéis hacer por ellos. Pero eso sí, vuestra mente sigue férrea, sigue en la voluntad inquebrantable de conquistar los bienes materiales, de conquistar y tener la posesión de una nueva casa, de un nuevo automóvil, de una nueva prenda de vestir, de algo que engalane vuestra propia existencia y pueda dar el placer maravilloso de sentirse vanidos, de sentirse ensalzado y de sentirse grande. ¿Por qué no utilizáis vuestra mente para algo más bello y digno, para conquistar valores que nunca han de perecer, para que con sencillez en la materia fijáis vuestra mente en las cosas del espíritu, para que sintáis en vuestra mente la necesidad de conquistar los valores verdaderamente eternos, pensando primero en vuestros hermanos, pues os he dicho que dando es como recibiréis. Dad uno y recibiréis cientos.
pero no entendéis, y dais una bofetada, y luego os lamentáis de haber recibido 100 bofetadas más. Pero yo os digo, dad amor, amados míos, dad un tanto de amor, y recibiréis amor. Mas el que el viento siembre tempestades en su seno estará cosechando, pues la siembra es libre y la cosecha es forzosa. Mas si cosecháis el dolor, no vengáis a hacérmelo presente, amados míos. Comprended, ya es tiempo de que comprendáis a través del conocimiento de que el dolor es la mano izquierda de la justicia, la mano que os trae al redil. Mas si sufrimiento tenéis, bendecida al cielo porque os está purificando, porque es como el cincel y el martillo que golpe a golpe va pulimentando los artistas y os va dando la forma angélica para que podáis trevolar a las alturas de mi Padre. Bendecir el dolor, si en ello estáis viviendo, pero no únicamente en un sentido masoquista busquéis el dolor y penséis que solamente el sendero del dolor lleva a la felicidad eterna. El amor está llamando a vuestras puertas, mas el amor cuenta de hoy para adelante. El amor cuenta desde este instante para el eterno de vuestra vida. Buscad amor y lo recibiréis. Buscad y obtendréis. Llamad y se os abrirán las puertas. Pero no queráis tener amor después de que habéis sembrado los vientos y estáis cosechando las tempestades. Pues por eso os digo y os advierto, no como una condenación. Preparaos, hoy que tenéis tiempo. Preparaos, hoy que los tiempos no se han cernido sobre vosotros en la forma tan intensa en que habrán de llegar y habrán de hacer que vuestra materia vibre. Preparaos, amados míos, hoy que tenéis tiempo, tiempo de vuestro tiempo que estáis perdiendo, tiempo que en la eternidad no significa más que milésimo de segundo, y por eso os digo que los tiempos ya están entre vosotros, que los pájaros están desovando huevos de fuego, y las grandes explosiones atómicas de los grandes potentados, de las mentes desquiazadas en su entendimiento, que en su afán de conquistar más y más tierras, más y más poderío, van esclavizando a los demás continentes, a los demás países, utilizando únicamente la energía atómica con fines bélicos y para hacer que el hombre se convierta en el lobo del propio hombre. Ya no seáis más de esos, amados míos. Próximo está el cambio, pero los detalles del cambio no importan. No importan los cambios geológicos, sino importan los cambios en el humano mismo, porque ahí es donde debéis perseverar de la destrucción, no en las montañas. No vendrán seres de otros planetas a salvar vuestros cuerpos, comprenderlo, amados míos. No es esta la salvación, porque aunque a otros mundos podéis ir, allá también vuestra materia perderáis cuando lleguen, cuanto más los 100 años de existencia, periodo limitado y llevado más allá del común denominador, puesto que a los 50 o 60 os habéis convertido en ancianos después de haber vivido una vida tan ajetreada y tan bulliciosa en la civilización que habéis creado poco a poco, en la civilización que habéis creado paso a paso únicamente para enloquecer vuestro entendimiento. Mas pensad lo que a Lemuria y Atlántida sucedió. Pensad, porque vosotros mismos fuisteis. Ya no repitáis la historia. Ahora sed de los que se salvan y no de los que condenan. Pensad en que debéis trabajar cada uno en su propio huerto, cada uno en su propio cuerpo, en conducirse a puerto seguro dentro de sí mismo. No busquéis afanosamente el centro espiritualista o la escuela espiritualista que posee la verdad. No busquéis cuál es la secta religiosa, el catolicismo o el budismo o el islamismo o el brahmanismo
o tantos ismos que habéis creado para confundir vuestra mente. Ya no busquéis en cada uno de ellos. Buscad simplemente dentro de vosotros mismos. Ahí está la verdad, más cerca que nada, más cerca que cualquier continente a que podáis ir en busca de esa verdad. Amados míos, la verdad está dentro de vosotros mismos, pero no abrirá sus puertas el templo mientras el discípulo no esté preparado, y el maestro sabe cuándo su discípulo está preparado y entonces le dirigirá la palabra. Mas vosotros como discípulos hoy reclamáis y pedís, Maestro. Ya estoy preparado, dadme más del conocimiento, pero de cierto y en verdad os digo, que cuando ya no contemplen vuestra faz el sufrimiento y vosotros mismos desfigurados por el dolor, ya no existen más en el universo, entonces os dirigiré la palabra del nuevo conocimiento. En tanto os seguiré repitiendo, amaos los unos a los otros, como yo os he enseñado, pues el conocimiento aún está reservado para las almas que ya aprendieron a amar a su prójimo como a sí mismas, y vosotros, por no amar a vuestro prójimo, llenos vais de dolores, llenos vais de aturdimiento, sufrimiento, no solamente en el cuerpo, sino también en el alma donde el dolor es más intenso, donde el fuego que no tiene hoguera, donde el fuego que no tiene visibilidad es más candente que en las arenas del desierto y quema más que el fuego directo que quema en vuestro cuerpo. Recordad que hay una ley de causas y efectos y que si hoy estáis sufriendo y no os dais cuenta por qué estáis sufriendo, pero tenéis el sufrimiento, el desconocimiento de la ley no implica que se aplique con menos rigor. Y así, amados míos, os esclarezco el entendimiento para que comprendáis bien mi enseñanza, porque aquellos que han tergiversado mi enseñanza y la han difundido mal y han entregado y vertido conceptos equivocados, instituyendo una religión que únicamente ha esclavizado el entendimiento, que a nombre mío han matado a cientos de miles en cruzadas, que a nombre mío y por rescatar mi cuerpo se han enfrascado en luchas terroríficas, que a nombre mío han mancillado el cuerpo de las doncellas exigiendo el sacrificio de las vírgenes, que en nombre mío han equivocado tanto el sendero. Ya no seáis de esos, ni os dejéis embaucar por ellos, porque falsas promesas os estarán dando. Ya no seáis presos de esos falsos profetas porque han viciado mi enseñanza, porque en vez de levantar los templos de piedra, piedra que perdura los siglos, pero que en su término un día llega. Yo os enseñé, como os estoy enseñando aquí, en brazos de la madre naturaleza, en el templo que no proyecta sombra, no la piedra que proyecta sombra, no la ridiculez del templo que la mano del hombre levantó con su esfuerzo, porque este templo tiene la santidad que el hombre le da, pero el hombre también puede darle de su maldad. Como os he dicho, que la santidad del templo la hacen los hombres y no los candelabros, no el ara ni el altar que están en el centro, no la hacen los ornamentos ni el incienso que en él se quema, ni los cánticos que se elevan en su seno. No, amados míos, la santidad del templo la da el santo que en él mora. Entended esto, porque en el templo también puede morar el malvado. Y entonces os di un ejemplo. En un templo construido allá, en aquellos tiempos lejanos, hubiesen llegado las huestes invasoras y estos bárbaros hubiesen convertido el centro de diversión, aquel lugar construido por la mano del hombre y consagrado para los oficios religiosos, pero entonces, amados míos, se ha convertido ese centro de religiosidad
en algo que verdaderamente no tiene nada de religioso, en donde los hombres malvados, los hombres que vibran en la densidad de las pasiones bajas, se entregan a ellas en los festines, en las grandes bacanales, en las grandes orgías, en las grandes fiestas en donde corre el vino y los hombres y mujeres pierden la dignidad y la moral. ¿Y acaso el, el templo tuvo que ver directamente por el solo hecho de ser templo, por el solo hecho de ser un lugar construido por las manos del hombre? No, amados míos, es muy importante que comprendáis esta enseñanza también, porque el templo es el templo que tenéis en vuestro interno, y así lograréis que mi enseñanza se derrame a través de vuestro templo. Así lograréis que la enseñanza vaya a donde vaya el templo, y no tengáis que recurrir al templo para recibir la enseñanza, sino doquiera que vayáis, podáis recibir de mi enseñanza, pues doquiera que estéis, ahí estará mi templo. Esto es muy importante, que entendáis que sois templos del Espíritu, porque viviendo en santidad os convertís en verdadero templo, y en el templo oficiaré el sacerdote que vosotros mismos sois, y en sacerdocio estaréis convirtiendo vuestra vida, y vuestra verdad será el magisterio. La realización de las grandes enseñanzas y los grandes profetas se manifestarán a través de vosotros, como yo estaré inspirando vuestro verbo. He ahí pues que todo os conduce a conocer dentro de vosotros mismos las fuerzas que tenéis relegadas al olvido, y a descubrir que ya no debéis fanatizaros más, que no debéis identificaros únicamente como cristianos o como católicos, cuando no sabéis ni lo que es ser cristianos, cuando os habéis olvidado de la más elemental caridad, aunque ésta no sea cristiana, porque la caridad en cualquier religión es la misma. La caridad musulmana, la caridad cristiana o la caridad budista o la caridad islamista o cualquier caridad como la califiquéis, solamente es una, la caridad, amados míos. Es importante que comprendáis que ya no debe haber tantas discrepancias, tantas divergencias, tantas liturgias, tantos vericuetos que estáis creando al señalar tantos caminos y tantas maneras de llegar al mismo punto de irradiación de mi luz, comprendiendo que todas las religiones son lo mismo, que todas las religiones conducen al mismo punto. Estrechéis vuestras manos y entonces establezcáis la única religión del amor, que no necesita de servicios religiosos más que hacer la caridad a vuestros hermanos, que no necesita absolutamente de ningún altar más que el santuario y el templo de vuestro propio cuerpo, que habéis de conservar para el servicio dentro de vosotros mismos, entregado a vuestros propios hermanos. He aquí mis enseñanzas, amados míos, en las cuales las fronteras se han roto totalmente, y en las cuales los estandartes han sido depuestos, en las cuales los títulos han sido olvidados, en las cuales los ropajes han sido dejados a un lado en la percha que ha de contenerlos, mientras vosotros, en la sencillez y en la humildad de vuestro cuerpo, hacéis y oficiáis el santo sacramento de la comunión conmigo, pero la comunión conmigo no a través de una insignificante hostia, no a través de un simbólico pedazo de pan, no a través de algo hecho por las manos del hombre, la comunión con mi espíritu. Esa es la comunión que os estoy pidiendo. Esto es lo que os vengo a decir, que sintáis en vuestro interno, que vibréis y despertéis a la luz del conocimiento de que estoy permanentemente presente entre vosotros. Bienaventurado sea aquel que ha tenido oídos para oírme, bienaventurado sea aquel que ha tenido ojos para verme, bienaventurado aquel que ha tenido entendimiento para comprender,
y de su corazón abierto las puertas para que el amor aflore intensamente. Bienaventurados sois vosotros, que en el alba bendita de gracia me he derramado intensamente entre vosotros para hacer una síntesis de mi enseñanza que a través de los tiempos ha ido como la barquilla en el océano sin tocar tierra firme, porque vosotros simbolizáis la tierra firme y mi enseñanza es la barquilla que contra las tempestades y los huracanes, contra el vendaval de los tiempos ha ido buscándoos incansablemente. Mas vosotros parece que os alejáis conforme yo me acerco. No me tomáis, amados míos. Volved a mi redil, que os acariciaré tiernamente. Venid a mí, os estoy llamando. Dejad al César que se pierda con su grandeza y humildemente tomad vuestra cruz, que es el renunciamiento a vosotros mismos, y os invito al Calvario en donde habéis de crucificar vuestra personalidad mundana, donde habéis de crucificar vuestros deseos y controlándolos os entreguéis a mi Padre, que es el vuestro, y a vuestra sangre y vuestra sangre derramada sea como la mía, para purificar y lavar los pecados de vuestros hermanos, y participaréis del holocausto divino, como yo entregué mi vida por vosotros. Aprender a amar como yo os he enseñado como os he enseñado, y entonces seréis en la comunión perfecta, amados míos. Entonces seréis verdaderamente dioses, seréis verdaderamente Cristos. Venid a mí, que os estoy esperando. En tanto esto sucede, amados míos, os entrego mi bendición. En el nombre del Altísimo, que es mi Padre, que soy su Hijo, irradiando la luz del Espíritu Santo hacia todos los confines de la tierra, el alimento espiritual entregado a vuestra existencia, y bendigo el alimento material que vais a tomar, para que pensando un instante antes de llevarlo a vuestros labios, penséis en aquellos que no tienen un pedazo de pan para comerlo, y entonces veréis qué armonía surge de este centro magnético que llega a los necesitados. Morar en paz, en la paz que os he entregado. Con mi amor intenso os he glorificado, porque os he hecho presente a mi Padre. Bendigo a mi Padre, que es el vuestro, porque me ha permitido llevaros a la gloria del conocimiento. Sois libres, porque la verdad es entre vuestras manos. Quedad en paz. Mi paz os dejo, mi amor os doy eternamente. Bogotá, 21 de agosto de 1987. Muchas gracias, amado Maestro Jesús, por permitirme leer tus palabras del sermón en la montaña. Que este mensaje sea recibido por aquellos que humildemente abren el corazón para encontrar dentro de ellos la luz, el amor y la paz. Gracias.